Buenas tardes. Yo quiero hablar de la UNED desde la realidad de los estudiantes, porque yo pienso que solo los estudiantes y los centros universitarios tienen esa visión de globalidad de todo lo que implica la UNED. Porque cuando uno vive, digamos, en Upala, en Los Chiles, en Sarapiquí, en Talamanca, y llega al centro universitario a hacer su matrícula y se cae el sistema, logra matricularse y le dicen venga otra vez a recoger los materiales, luego le dicen no se matricularon suficientes estudiantes, entonces no hay tutoría, luego las orientaciones de curso dicen vea los materiales en videoconferencias y en su centro universitario no hay sala para videoconferencias y usted no tiene acceso a internet o tiene que pagar o decidir si pagar internet o comprarse lo que necesita para sobrevivir y hacer otras actividades. Cuando uno logra estudiar, por fin, cuando ya todo el mundo se duerme y uno se concentra ya con el material impreso y llega a hacer un examen y le devuelven una nota de 60 y no le dicen que se sacó mal, o se saca un 100 y tampoco le dicen por qué se sacó un 100. Cuando usted termina de estudiar y le toca hacer un trabajo final de graduación y no ha desarrollado habilidades investigativas a lo largo de toda la carrera, ahí uno se pregunta quién toma las decisiones en la UNED y cómo se toman las decisiones en la UNED. Y esa pregunta que se hacen muchos estudiantes y que también tenemos que hacernos los funcionarios, se tiene que unir también a la pregunta de cuáles son las prioridades de la UNED y a dónde están los recursos y esfuerzos de la UNED para resolver todas estas problemáticas que se pueden ver en la historia de un estudiante. También podríamos ver la historia de un funcionario que está contratado, que no tiene propiedad, que tiene incertidumbre, que tiene unos lineamientos de política institucional que le exigen una serie de tareas distintas y cada vez más complejas, como de articulación con la extensión, con la incidencia local, con la investigación, aparte de todas las tareas, sobre todo en los centros universitarios, que competen a la atención y a brindar servicios para los estudiantes. En una UNED donde el 76% de los funcionarios están en la sede central y en una UNED donde el 80% de los estudiantes vienen de colegios públicos, el 18% de bachillerato por madurez, el 90% vienen de condiciones económicas que, digamos, representan el quintil 1 y 2. Tenemos que ponernos de acuerdo y pensar sobre cómo priorizar y desde un consejo universitario cómo generar políticas que aborden todas estas preocupaciones que pasan por el promedio de años de graduación, por el promedio de estudiantes que salen exitosos, por el promedio de veces que repiten una materia. Yo en el plan de trabajo coloco algunas estrategias y objetivos, yo les invito a leerlo y también a que en sus preguntas podamos concretar un poco más. Gracias. Mariluz Quiroz Fallas. Yo tenía la duda, ¿verdad?, de qué opinan ustedes sobre esto de los fondos de rectoría que se nos da cada año a los centros universitarios para cubrir necesidades como por ejemplo esto, porque esto en etapas lo fuimos haciendo con fondos de rectoría para cubrir la exagerada necesidad del crecimiento que no pudimos controlar del estudiantado de Upala, y si en algún momento nos quitaran ese fondo de rectoría porque no está normado por la institución, entonces nosotros ¿a qué vamos a recurrir? ¿Qué piensan ustedes? Por lo menos unas 3 opiniones me gustaría escuchar sobre ese tema, que para mí es sumamente importante porque está en manos de la gente que llegue al consejo universitario, ¿verdad? La universidad va hacia lo que el señor dijo aquí, de hacer los cursos en línea. Pensando en estudiantes de la meseta central, excelente. Pensando en estudiantes de aquí de Upala, más o menos, pero de aquí.
Pero pensando en los estudiantes de Cuatro Bocas y Dos Ríos, ¿qué hacen? ¿Verdad? Estamos hablando de que es una universidad inclusiva, que tenemos que pensar en todos los estudiantes y hasta en los últimos rincones, pero en los últimos rincones no hay ni siquiera señal de celular. Por ejemplo, aquí en Cuatro Bocas, para que la gente pueda conversar por celular, van al parque y se suben en un palo para agarrar señal. Y no estoy mintiendo, así es, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no deberían de pensar de que todo tiene que irse pensando en que tantas universidades hay que son solo en línea, porque aquí no, el país todavía no está preparado para eso. Entonces, si ustedes van para ahí, estamos pensando que nos vamos a ir en ese, entonces tienen que tomar en cuenta que todavía el país no tiene internet en todas partes, porque sí está el gobierno hablando de que va a dar internet gratis y todo, pero no va a ir a poner internet gratis a Cuatro Bocas, donde no llega ni el teléfono público ni el teléfono celular. Entonces hay que pensar en eso, no debemos dejar todas las materias, porque uno que está aquí viene y el estudiante me viene, lo único que tengo es un teléfono y con esto hago las tareas y con esto hago, y el chip, y entonces a mí me dice la vicerrectora, le vamos a dar una atacar, entonces nos dan el aparatito, pero no el chip, y los chiquillos no, o sea, no pueden ni pagar 1,000 pesos para venir a hacer aquí las horas beca. ¿Cómo van a comprar un chip que les dure como para hacer trabajos y proyectos, verdad? Entonces, hay que pensar en todo eso, y ustedes que son los que van a tomar las decisiones, me gustaría que piensen, o sea, que me digan qué piensan al respecto, porque son pues situaciones que uno vive aquí y le preocupa, porque aquí vivimos en un paraíso terrenal, ¿verdad? Porque no tenemos todo el montón de prisa que hay allá afuera, pero no tenemos todas las facilidades que se tienen allá. Entonces hay que pensar también en mis estudiantes que están lejísimos, que están contra la frontera, que les cuesta llegar a esas tecnologías. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Solís y como un aporte de la señora Mariluz, quisiera decirles que hace poco matriculamos a una estudiante que viene desde el Mojón. Me dijo a un paso a la frontera. Y me dice, en mi casa ni siquiera hay luz, no me pudo dar la dirección exacta. ¿Cómo hago si llevo una materia, una carrera que se llama Enseñanza de la Matemática, cuya tiene que ir a tutorías hasta San José, porque acá no las podemos dar por falta de estudiantes matriculados? Me dice, ¿cómo hago para ir a una tutoría si ni siquiera puedo cargar mi teléfono para enterarme cuándo son? ¿Cómo hago para conseguir material, información o gente que me ayude? Por eso yo quisiera, no sé, darles una alternativa solución o que me comenten acerca de esto. Si pudiéramos nosotros los estudiantes elegir si una materia es virtual o presencial, que nosotros tenemos el derecho a elegir cómo la queremos llevar. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Hernández. Principalmente enfocándonos tanto, sabemos que Upala no es solo esto, Upala es inmenso. Hablando un poquito, pues Guatuso es otro cantón, pero sigue siendo parte de los estudiantes que nosotros atendemos. Algo que sí nos afectó mucho, que nos ha afectado directamente, que sí lo quiero expresar, es la descentralización. ¿Hasta qué punto que aquí se hagan algunas cosas y allá se hagan otras es bueno? Por ejemplo, nosotros tuvimos la situación de una estudiante que está trabajando y ella necesitaba tener su título o por lo menos su certificación. Vino y pagó la graduación y estamos hablando que duró en transporte de aquí a allá 3 semanas. 3 semanas para que llegara la solicitud de graduación allá. Luego, 15 días es el procedimiento que dice el reglamento. Duraron más de 15 días en dar la solución. Entonces, estamos hablando que es un estudiante que la ha pellejeado, que yo la conozco, ha llevado hasta 7 cursos conmigo. Y quiere salir ya, quiere terminar ya, y que se encuentre con la situación de que porque estamos aquí, no se hacen las cosas de una vez. O sea, hay que esperar a que un papel llegue hasta San José para hacer el procedimiento, cuando toda la información es digital, toda la información se puede accesar desde allá sin necesidad de que un documento viaje hasta aquí. Entonces, ¿qué atención le darían ustedes a
a eso, porque digamos, ok, qué dicha, tenemos administradores, tenemos funcionarios, pero no hacemos nada, porque aquí no se hace nada. Hay que esperar a que los papeles lleguen allá. No tenemos correos aquí todos los días, tenemos una vez a la semana, creo que a veces ni siquiera viene todas las semanas. Entonces, si yo me quiero graduar, o saco un día de trabajo y saco 5,000 colones que vale cada pasaje del bus y 6 horas sentado cada ruta para ir a pagar a Sabanilla para que me den la graduación en los 15 días que la necesito. Entonces, esa es una de las situaciones. Hay muchas más en las que el correo sí, pues tarda más. Tenemos situaciones más, o sea, entre otras, esa ha sido como la que más nos ha afectado a algunos. Yo también ocupo pagar graduación y ya estoy viendo si alguien me hace el favor de ir allá a pagarla o algo para que salga rápido, porque por lo menos en el MEP, los que trabajan en el MEP o los que trabajamos, en algún momento yo trabajé, el hecho de tener un título no sube el salario. ¿Cuánto tiempo de salario estamos perdiendo solo por el hecho de que un documento no está listo? Eso. En otro sentido, hablando igual de la lejanía y del crecimiento, como segunda pregunta, me gustaría saber hasta qué punto es bueno que nosotros tengamos un montón de estudiantes, porque cada vez tenemos más estudiantes, crecemos. Yo me enamoro cada vez que estamos aquí en las matrículas. Ahora he estado colaborando, veo el montón de estudiantes, me puedo estar muriendo saliendo del trabajo, pero me encanta venir a colaborar, porque los veo motivados, son personas que quieren. Pero estamos hablando que tenemos una cantidad de estudiantes muy grande, no hay funcionarios suficientes para darles la atención, no hay trabajadora social, tenemos que estar esperando a que la trabajadora social de San Carlos venga o los logre atender. No hay instalaciones, a veces estamos unos y porque viene una tutoría, viene alguien y todo el mundo se tiene que salir a ver dónde se sienta porque el aula se ocupa. Entonces, no hay internet, aquí hay internet, pero estamos hablando que si estamos 3 matriculando al mismo tiempo, se cae el sistema, les cobra doble, hay gente que ni siquiera logra pagar. Entonces, son un montón de situaciones que tal vez allá en el centro no se viven y ni siquiera se imaginan. Pues les puede pasar por la cabeza, pero nunca las han vivido como nosotros las hemos vivido. Lo que yo sé, que a mí el sistema me cobre 2 veces 200 y resto de 1,000 colones solo porque se cayó. Y ya. Se cayó y si yo no tenía más plata, pues no me pude matricular, tengo que llamar a tesorería hasta que me devuelvan el dinero para volver a pasar la tarjeta. Entonces son situaciones que yo quiero ver qué atención se le van a dar a estos lugares lejanos, porque estamos lejos, tenemos funcionarios, pero no es suficiente y a veces los funcionarios no tienen ni siquiera las acciones, la libertad o los permisos para por lo menos ejecutar algún procedimiento que solo lo hace San José. Gracias. Me habría gustado que todos escucharan la primera parte, pero bueno, me voy a centrar en el tema de los criterios para tomar decisiones. ¿Cuáles son los criterios para la construcción de un centro universitario? La cantidad de matrícula, o que tenemos un terreno donado, o que tenemos una comunidad que está dispuesta a apoyarnos con el proceso de construcción. ¿Cuáles son los criterios para montar una sala de videoconferencias en un centro universitario? ¿Cuáles son los criterios para escoger la videoconferencia para la realización de tutorías, aún sabiendo que hay que pagar licencias y que son costosas las salas y que si se transmiten por internet pasan por el tema de la conectividad como una plataforma, digamos, vedada para cierto sector? ¿Cuáles son los criterios para definir la virtualización de una materia? ¿Son criterios pedagógicos o criterios de oportunidad o son improvisaciones? ¿Verdad? Recordemos que la educación es un derecho humano. Y a mí me preocupa que cuando uno habla con los jerarcas, el tema común es que no tenemos presupuesto. Entonces, como no tenemos presupuesto, hay que ir improvisando y tomar decisiones en el momento. Por ejemplo, la apertura de carreras que se abren de un cuatrimestre para otro sin materiales y sin mediación de procesos porque tenemos un fondo. Entonces, la educación pública tiene que lograr articular la planificación con políticas para definir cómo se distribuyen los recursos que pasen más allá de lo que decían los compañeros, de la voluntad de un jerarca u otro jerarca. También pasa, por ejemplo, con el CONED. Tenemos un programa que depende del ministro de turno. Si al siguiente ministro no quiere apoyar el CONED, no lo apoya. Entonces, ¿cómo convertimos a la educación pública desde la perspectiva de la exigencia en un Estado que cada vez invierte menos en educación, en un Estado que cada vez apoya un modelo de desarrollo de precarización del empleo, desde una ética, desde la universidad pública? Por ejemplo, cuando aquí se dice, es que ¿cuánto vale un estudiante UNED?
Bueno, si el estudiante UNED es más caro para el Estado porque está lejos, porque tiene hijos, porque no tiene recursos, porque necesita materiales diversos, algunos tienen la posibilidad de conectarse a internet, otros aprenden oyendo programas mediados, otros leyendo, y esa diversidad en el complejo mundo de los estudiantes debería ser una prioridad para la UNED. Y esa prioridad le tiene que costar a la UNED, no al estudiante. Los estudiantes no pueden llevar 7 veces una materia para graduarse. Los estudiantes no pueden llegar a los trabajos finales de graduación sin haber tenido ningún acompañamiento y ningún apoyo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Consejo Universitario? Al Consejo Universitario le compete establecer políticas por sobre las prácticas que son positivas, es decir, si hay una cátedra o una materia que es bimodal y que es exitosa y que logró que los estudiantes salieran exitosos, aprendieran y tuvieran retroalimentación en el proceso, eso debería ser una política. Y todas las otras cátedras deberían implementar. Si hay un centro universitario que se articula con la comunidad, que logra construir lazos, que logra hacer investigación, que logra hacer centros de investigación, eso debería ser una política. Y no al revés, políticas imponiéndose sobre la realidad. Y otro rol que nosotros como concejales tenemos es construir insumos para defender la educación pública y gratuita. La UNED tiene becas y hemos mejorado muchísimo, estamos en un 45% de cobertura, pero eso es una acción remedial hacia una direccionalización que debería ser la educación pública gratuita, porque es un derecho de las personas, aquí y en San José. La desconcentración de servicios es esencial, y no solo de servicios, sino de prácticas. Lo dije al principio, el 13% de los funcionarios de la UNED están en todo el país, el 76% aproximadamente en la sede central. Entonces estamos en la sede central tratando de imaginar cómo llegar aquí, tratando de imaginar cuál es la realidad del estudiante UNED y desconociendo mucha información que está disponible, pero que no logramos socializar. Aquí el modelo pedagógico no lo conocemos, el modelo de gestión no lo conocemos. Las investigaciones que se hacen sobre realidades de estudiantes, yo leí una del CA y a mí me dieron ganas de llorar. Era una señora que decía, es que el único lugar donde entra el internet en mi comunidad es el bar del pueblo, y yo me voy al bar a hacer las tareas y pasan mis hijos y mis nietos, ¿verdad? Y yo les digo, no estoy tomando guaro, estoy haciendo la tarea, es que no tengo dónde conectarme. Y esa realidad de los estudiantes de la UNED debería ser el eje para tomar decisiones y priorizar en dónde invertir y hacia dónde dirigirnos. Sobre el modelo de educación a distancia tenemos muchísimo que conversar, porque cuando uno llega a cualquier instancia de producción de materiales o a cualquier cátedra, se da cuenta que no tenemos personas en Costa Rica que entiendan el modelo de educación a distancia, y tratamos de acomodar a la UNED a las habilidades de personas que no hemos sido formadas en esa expertise, y la UNED también debe generar, aparte de las 2 maestrías, que por cierto alguien de aquí no podría llevar, tendría que irse a San José para llevar una maestría en tecnologías de educación a distancia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que todas las personas de la UNED compartamos un mismo encuadre, un mismo marco conceptual operativo sobre educación a distancia?